Comenzamos Maseje Baba Kama, Bezrat Hashem, Daf Bet. Aquí tenemos el inicio de ser Nezikim. Nezikim significa prejuicios, en general, asuntos monetarios, Ben Adam Lahabero, entre las personas, tanto en el comercio como en el día a día. Las primeras tres Masachtot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Ten Rishonim que dicen que originalmente es una Masejet, dividida en tres partes. Baba y porta, significa en aramaico. Baba Kama, primera porta, Baba Metzia, aporta do medio, y Baba Batra, última porta. Baba Kama trata de prejuicios entre personas. Por ejemplo, alguien que machucó a otro, sobre eso Perek Shemini trata. Los primeros Perakim trata o rehush, os bens de la persona que perjudican. Como por ejemplo, los animales. Alguien tiene un cachorro, y el cachorro mordió a una persona. El dueño del cachorro es responsable de pagar ese daño y perjuicio. O animal fue y comió frutas de otro. O pisó y estragó, quebró objetos. Eso vamos a ver en esa Mishnah, ya en la primera parte de la Masejet, los prejuicios provocados pero animal de él. Entonces comienza la Mishnah. Después meter el prejuicio directo de robo. Robo, a persona que roba, o furto, eso tiene dos últimos perakim de la Masejet. Arba Avot Nezikin. Ten cuatro bases de prejuicio. Que dice cuatro fuentes, podemos decir, que perjudican a su semejante. Hashor, Veabor, Veamavae, Veahebaer. Esos son los cuatro Avot Nezikin. Primero Rashi explica, Avot es llamado que está escrito en la Torah. El prejuicio citado en la Torah explícitamente se llama Avot, y Toledot, los derivados, que también tienen las mismas obligaciones de pagar, y conforme al tipo de prejuicio, cada uno tiene una característica, nos colocamos en uno de esos cuatro Avot. Y tienen diferentes dinim, vamos a ver diferentes leyes. Cada Av paga en un caso específico, en otro no paga, tiene que pagar mitad, tiene que pagar completo. Hashor es un boy que perjudica. Puede perjudicar de tres maneras. Existe Keren, Shen y Regel. Keren es o chifre. Un boy que chifra, él está machucando a otro. Chifró y mató a otro boy. O puede chifrar y perjudicar, machucar a otro animal o a una persona. La característica de Keren es Kavanato leazik. La intención del animal fue perjudicar. Él quería matar a otro animal o a una persona. O quería machucarlo. Todo que tiene esa característica que perjudica con intención, ahí está dentro de Keren. Y va a ser las leyes de Keren. Ten Shen. Shen es el boy o animal que come. Comió y característica es para de anato. Él quería te provecho. Gustó, vio frutas, comió. Entonces todo que ten anaal es eco, él ten provecho, él no faz para perjudicar, para provecho propio, eso está dentro de Shen. También tienen que pagar, mas tiene otras diferentes leyes. Y Regel es un animal que entra en el campo de otro y pisó y machucó, estragó frutas, estragó utensilios. Ahí no tiene intención de machucar, de perjudicar, también no tiene provecho ni un. Eso es llamado Derech Hilujo, andando de forma natural,
perjudicó, mismo que sea sin intención, o dueño que es responsable. Nagemara, más en la frente, en Daf Dalet, bater discusión. Shor da Mishnah, ¿incluye esos tres que falamos o son uno de esos tres? So Keren. Tienen que decir que Shor y Keren. Y Shen y Regel, vamos a ver si está escrito en la Mishnah o no. Otro dice que Shor incluye los tres tipos de prejuicio a través del animal. Keren, Shen y Regel. Entonces, ese es el primero, Av Melacha. Av Nezikin. El segundo, Bor, un pozo. La Torah faló que Iftach ish bor o que ish bor velo yechasenu venafal sham ashor o hamor va a la bor yeshalem. Alguien que cavó un pozo en Reshut Arabim, en un lugar público, él es responsable si alguien cayó y se machucó o murió. Vamos a ver si es alguien, la Torah dice shor o hamor. Animales que cayeron y se machucaron o murieron, o dueño, aquel que fue ese pozo tiene que pagar. Eso es llamado Av porque está escrito en la Torah. Hamav'e. Aquí también tiene discusión de Rabbi Shmuel. Tienen que explicar que Mav'e es Shen, un animal que come para provecho propio, es Mav'e. Porque él explicó que Shor es Sokeren, entonces Mav'e es Shen. Y según él y Regel no está escrito en la Mishnah. Tienen que decir que Mav'e es Adam Amazik, a persona que perjudica. Una persona que machuca a otro, y vamos a estudiar en Daf Chavav, Ben Beoren, Ben Meshagé, Ben Berazón, Ben Memezid, no tienen diferencia a intención, Adam Muad Leolam. La persona que machuca a otro, mismo sin intención, es responsable de pagar. Entonces, para una de las opiniones, eso es Mav'e. Aquel que explica que Shor incluye los tres prejuicios del animal, cuando falamos Shor, con certeza no es Soboy, cualquier animal. Así está escrito en la Mishnah, Daf Nun Dalet, que tenemos Shor Mesinai, aprendemos de Ar Sinai. Que cuando trae Shor, no se refiere solo a Shor, a todos los animales. ¿Qué quiere decir Ar Sinai? En Aceita de Berot, en Shabbat está escrito Shoreja, Bajamoneja, Bejol Behemteja. Entonces, la está escrito Shor y también Bejol Behemteja. Entonces, en todo lugar que atrás de Shor, incluye todos esos animales. Hay algunas excepciones, como Harishá, de Shor Bahamor. Eso ya vamos a ver en aquel Daf que citamos. Hebaere, o último, no tiene discusión, que es alguien que asciende fuego en su campo, por una finalidad permitida, quería hacer un churrasco. Después el fuego fue elevado con el viento. ¿Cómo se dice? Alastró a te o vecino y quemó aquel que ascendió al fuego, mismo que fue en su campo, y sin intención de perjudicar, él debe arcar con los gastos o prejuicio que provocó. A orden de esos cuatro, dice Rashi, que Sedra que tuvimos va perashá, Sidderan va Mishnah. Así está la Torah en esa orden, por eso también la Mishnah. ¿Por qué Rashi explica eso? Porque vamos a ver que en la Mishnah, a continuación, la segunda línea, comienza a hablar si uno no daba para aprender de otro. ¿Por qué la Torah precisa escribir esos cuatro tipos de prejuicios? Si alguien es responsable de los prejuicios que él hizo, o sus animales, o sus bienes, lógico que debe pagar. ¿Qué importa de esos ejemplos? Entonces dice a Mishnah, lo haré a Shor que haré a Mav'e, lo haré a Mav'e que haré a Shor. Entonces aquí ya pegó el primero y el tercero. Por eso Rashi precisó explicar que diga a Mishnah esa orden, Shor, Mav'e, y después, según la orden que a Mishnah va explicando. Entonces, por eso Rashi respondió, primero a Mishnah faló en orden de Torah, y ahora explica por qué no da para aprender un de otro. Dice, lo haré, que decir, a jumbra, a característica
que ten shor no existe en Mab'e. Por ejemplo, shor falamos que Keren, Kavanato Leazik, tiene intención, por eso paga. Mas si a Torah no escribía Mab'e, que es Shen, un buey que come, iríamos a pensar que no paga, no tiene intención de perjudicar. Por eso precisa escribir también Mab'e. Lo que escriba son Mab'e, entonces dice, velo, haré a Mab'e que haré a Shor. Mab'e ten otra jumbra, que no ten Shor. Mab'e ten anaá, ten provecho, por eso paga. Mas alguien que cifró, no ten provecho ni un, tal vez no pagaría. Por eso preciso los dos. Veloz debe ser Sheshua en Ruach Haim, que área es Shem en Ruach Haim. Tanto Keren o Shen, y para quien dice que Mab'e y Adam también son seres vivos. Ten Ruach Haim, mas o fuego no es un ser vivo, y el fuego que quemó tal vez no iba a tener que pagar. Por eso Torah escribió también Esh. Ustedes notaron que en los primeros dos, Mishnah no citó cuál es la jumbra. Sofá lo haré, no es un como otro. Y nos acrecentamos con lo que va a explicar la Gemara en Daf He. En la segunda parte, ya a Mishnah sí citó cuál es la jumbra que ten los dos en relación a Esh, que ten Ruach Haim y fuego no ten vida. ולא זה בזה שדרכן ללך ולהזיק, הרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. Y esos tres primeros, en relación al cuarto que es oposo, la diferencia es que los tres les van a perjudicar. O animal va a te o perjudicado. Así también o fuego, o a pessoa que machuca. Mas o pozo es estable, es fixo, estático, no se mexe. Otro veo aquí y cayó. Podíamos pensar que no voy a pagar, vos entro, ¿por qué no olha dónde anda? Por eso a Torah precisa escribir los 4 ejemplos que a persona debe pagar. ¿Cuál es el punto en común entre los 4 abot nezikin? Shedarkan leazik, ushmiratan aleja. Los 4 son propensos a perjudicar. Son frecuentemente perjudicadores. Y tienen un responsable. O dueño de ese bien debe cuidarlo. Uksheizik. Y a consecuencia es que si él perjudicó, Haba Mazik le shalenta shonenezek me metabas. Está obligado o Mazik, o dueño de aquel que perjudicó, de pagar completo o preciso completo tashlume nezek bemetab haares, da mejores de las tierras. Como estudiamos ya en Maseje Gitin, tienen 3 tipos de cualidades de tierra. A mejor se llama Idit, después en Benonit, intermedio, y Ziborit es peor. Y estudiamos la que Nezikin se paga de Idit, y eso que estamos diciendo aquí, como a Torah faló sobre Esh, Metab Sadeu u Metab Karmo Yeshalem, do mejor campo. Ten discusión de Rishonim, Rashi Tosafot, Rashi, ya en esta Mishnah dice, cuando que paga do mejor campo, Imrotzel y Froalo Karka. Si él quiere pagar con campos, con tierras, debe escoger o mejor. Mashma de Rashi, que él puede pagar con dinero o hasta con utensilios, ahí usted no puede exigir que sea do mejor. Si es con tierras, tiene que ser do mejor, mas vamos a ver especialmente eso más en la frente, cuando fala a Filu Subim, en Daf Het, discuten Rashi Tosafot, si él puede pagar con utensilios, con metal telim, lo que no es o mejor. Rashi dice que puede. Gemara. Mi de Katan y Abot, Mikela de Ikatoldot. Lo fatto que a Mishnah cito que son 4 bases o fuentes de Nezikim, significa que tienen derivados. Todo que tiene Ab, tiene Torah. Y ya Rashi explicó, lo que está escrito en la Torah es fuente, es Ab,
Lo que no está escrito, mismo que son las mismas leyes, que también tienen que pagar, se llama derivado. Entonces tenemos una duda. Toldotehem kayotze bahem o lav kayotze bahem. Los derivados dos nezikim. Que ya a partir de Amud B vamos a explicar un por un dos abot cuáles son las toledot. Esos toledot, los derivados, tienen mismas leyes que el propio Ab, que paga de la misma manera o paga menos por ser toledad. Tienen diferentes leyes. No solo la cantidad de lo que paga, existe leyes también dónde fue el perjuicio. Si fue en Reshut Harabim, existe algunos que están patur y otros abod que están hayabim, en lugar público. Mas si entró animal en el campo de otro, hay más lógico que pague. Existen diferencias de dónde perjudicó y cómo perjudicó. Entonces, esas leyes son iguales, natolada, o existe algunas leniencias por ser tolada. La Gemara, para explicar cuál es la duda, él trae referencias. ¿Dónde encontramos Abot y Toldot? Y vamos a ver en esos otros lugares si las Toldot son diferentes leyes que Ab o igual. Gabe Shabbat Tnan, estudiamos en relación a Shabbat. Abot Melachot, Arbaim, Haser Achat. Así dice la Mishnah en Perek Shevi'i, en Daf Ayin Gimal de Masejet Shabbat. Los Abot Melachot son 39. Los trabajos prohibidos en Shabbat. Y la que se llama Abot, lo que estaba en un Mishkan. Los trabajos que hacían para montar el tabernáculo, Abot. Lo que no tenían un Mishkan es Tolada. Entonces también la deducimos, que la dedica Toledot. Si tienen Abot, también tienen derivados. En cada una de las melajot de Shabbat. Toldotehem kayotze bahem. En Shabbat no tenemos duda. A toledad o derivado es igual a Ab. Lo shena Ab, hatat. Velo shena toledad, hatat. Si alguien fez alguna melajá sin querer, traes korban hatat. Entonces también si fez una toledad, también traes korban hatat. Lo shena Ab sekila, velo shena toledad sekila. Y si for de propósito, ahí no traes korban hatat, ten castigo de pena de muerte. Y la pena de muerte de Shabbat es sekila, apedrejamiento, cuando tiver atraá, cuando fue advertido. Si no fue advertido, más fue de propósito, ahí ten karet. Entonces no ten diferencia. Ab o toledad también reciben sekila o karet cuando no tienen advertencia. Umayika ben Able toledad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué separaron Jajamim entre Ab y Toldá en Shabbat si son los mismos dinim? Nafkamina de hilo Abi shete Abot beade adade y name shete Toledot beade adade mehayev al kol hada behada. Beilo Abid Ab betoladad de lo mehayev el hada. Ese es una nafkamina necesario que precisamos saber si es Abot o Toledad. Porque si la persona comete dos abot melajot diferentes, va a tener que traer dos korban hatat, cuando es sin querer. O dos toladot, dos derivados de diferentes abot, también traes dos hatat. Mas si feis un ab y una toladad de ese ab, entonces son dos atos. Be'elem echad, que es un esquecimiento, no lembro no medio, porque si lembra y votó a esquecer, ahí afilo al mismo mase, al mismo ab, Shai Hayab Shtaim, todo eso que estudiamos en el cargador en Shabbat. Mas aquí el feis un ab y una talada, es Hayab un hatat. ¿Por qué? Es como hacer el mismo ab dos veces, ya que pertenece a la misma raíz. Urbi Elazar מחייב התודה במקום האב, המאיקה לאליאב, המאיקה לתודה. Para Rabbi Elazar, Eliezer, en Masejet Shabbat dice, si alguien fez un ab y una tolada, un derivado de ese mismo ab, tiene que hacer dos korban hatat. Entonces,
¿Cuál es la diferencia para él? ¿Y por qué eso fue llamado Ab y otro Tolada? Responde, Ach de Ababa Mishkan Hashiva Karele Ab. Beach de lo Ababa Mishkan Hashiva Karele Tolada. Más llamado el lenguaje que todo existía en un Mishkan. As melachot, los trabajos que eran importantes en un Mishkan, son llamados de Ab. Y aquellos trabajos que no eran tan importantes no Mishkan, para la construcción del Mishkan, eso es considerado Tolada, mas no tiene nafkamena ni un según Rabbi Eliezer. Estamos viendo diferente que en Nezikin, como Rashi ya explicó, en Nezikin, Ab que está escrito en la Torah, y Tolada o que no está escrito. Shabbat, que ni una melajá está escrito, a no ser Serefá, lo te va al Wesh. Por eso precisamos diferenciar dependiendo del Mishkan. Las melajot importantes del Mishkan se llaman Ab. Gabe Tumot Tran, tras más un ejemplo de Ab y Tolada, encontramos en impurezas. La primera Mishnah de Masejet Kelim. Masejet Kelim son 30 perakim. Y alias es una de las masachtot que también algunos rishonim llaman Baba Kama, Baba Mesiah y Baba Batra. Dividen esa masejet en 3 partes, ya que son 30 capítulos. Mas nos consideramos toda una masejet, llamada Masejet Kelim de 30 perakim. La primera Mishnah dice, Abot Atumot, ¿cuáles son las fuentes de impureza? Origen. Asheretz, Beashik Bazera, Betamemet. Esas son algunas de las abot, no son las únicas. Aquí no falo Shalosh Abot Tumot. Así comienza la Mishnah, mas a Gemara resumió. Ten también Metzorah, ten Zav, Nevelá y muchos otros más. Abot Atumah. Aquí citó 3. Sheretz, un reptil. Cuando dice reptil, es un reptil muerto y no vivo, como ya estudiamos muchas veces. Y son los 8 reptiles citados en la Torah. No cualquier reptil. Shemona Sheratzim, como tengo un Perek en Shabbat, Perek 14, que la Torah fala en Perashat Shemini. Hacholet, Beachbar, Beatzav, Lemineu, Beanakav, Beakoach, Bealetaah, Beachome, Beatinshamet. Citamos a pocos días el Masejet Kiddushin, Daf P, cuando hablamos de la tartaruga y do sapo. La tartaruga es Sheretz, porque la Torah escribió Tzav. Los sapos no tienen tumba de Sheretz. Y así, el rato, la lagartija tienen tumba de Sheratzim. Shich Bazera, que es el semen que sale del hombre, esa gota de Shich Bazera es Abba Tumá, es fuente de Tumá. Quien toca va a ficar impuro. Alguien que tocó Shich Bazera o tocó un Sheretz, ficó Rishon, él ya es Tolada. Esa es la diferencia entre Ab y Tolada en Tumá. La fuente es Ab. Y los derivados son, o quieren costó en esa fuente, Rishon, Sheni, Shelishi, como estudiamos en Pesachim, Hakigah, son las Toledot. Betamemet, o tercer ejemplo, es una persona que encostó en un muerto, en un cadáver de una persona fallecida. Ese que encostó en un muerto es Abatuma. Aquí ya es diferente que el que encostó en los Sheretz. Quien encostó en los Sheretz es la Rishon. Omed es considerado Abi Abot Atumá, fuente de las fuentes. Por eso quien encosta en Omed, él y Abatumá, y quien encosta en esa persona, esa es Rishon. Toldotehem la kayotzebayim. Entonces afirma Gemara, Astoladot, los Abot Atumá, no son iguales a los Abot. De Ilu Ab, Metame Adam Bekelim. Son diferentes reglas. O Ab impurifica personas o utensilios.
una persona que encostó no sheres, fica impuro. Porque sheres es abatumá. Una persona solo recibe tumá de abatumá. Así también kelim, utensilios. Un utensilio que constó no sheres, ficó rishon. Koshiken, alimentos que se impurifican directamente do abatumá. Veilu toledot, ojalá un mashkim metame. Adame kelim, lo metame. Mas un rishon, una tolada, por ejemplo, una persona que encostó no sheres, él es rishon. Si esa persona encosta en otra persona, no viró sheni. No transmite tumá para otra persona. No tiene esa capacidad de impurifica, transmite impureza cuando encosta en alimentos o bebidas. Un rishon que tocó alimento, ese alimento ficó sheni. Tanto rishon como sheni son toledot. Entonces estamos viendo que son dinim, leyes diferentes entre hábito más. Ajamai, entonces, ¿cómo fica en Nezikim? Encontramos en Shabbat que Atolada es igual a Ab. En Tumá, Atolada es diferente de Ab. Entonces, en Nezikim, en esos 4 Abot de Nezikim, ¿los derivados son iguales o diferentes? Amara papá, Yesh mehen kayotze bahem, Yesh mehen lav kayotze bahem. Algunas Toledos son iguales que los Abot. Y existen algunas que no son iguales. Ahora que me va a explicar cuáles que son iguales y cuáles que no son iguales. Que a mayoría son a Toledot, las mismas leyes que los Abot. Existe una excepción que no son iguales y eso que vamos a analizar. Más primero, a Gemara tiene que explicar cuáles son las Toledot. Citamos los Abot. Entonces ahora va a explicar, un por uno va a ir explicando las Toledot y analizando. ¿Será que esa Tolada es diferente de ese Ab o no? Tadu Rabbanan. Shedosha Abot Neemru Bashor. Ten 3 fuentes de perjuicio en Shor. La Mishnah faló Shor. La barata de Shor incluye 3 cosas. Hakeren, Hashen, Ve'aregel. Como citamos, shifrar, Shen es cuando el animal come para tener provecho, y Regel cuando el animal pisó sin intención. Keren Menalan. ¿Dónde está escrito Keren en la Torah? Para ser considerado Ab, tiene que estar escrito en la Torah. De Tanu Rabbanan, otra barata que explica. Ki Igah. O pasuk dice, Ki Igah Shor etish o etisha vamet. Si cifró un buey a un hombre o mujer y mató, entonces tiene din de Torah. Ahí o Shor debe ser muerto y o dueño tiene que pagar. Tiene que pagar cofre cuando es muerte, diferentes dinim. Es diferente cuando mata a una persona que cuando mata a otro animal. Ahora, ¿qué significa Igah? ¿Quién faló que Igah es cifrar? En Negihá el Abekeren. Negihá que dice la Torah es con chifre. Shenemar vayas lo tzidkiya ben Kenana carne barzel. Vayomer ko amar Hashem beele tenagah et aram. ¿De dónde sabemos que Igah es con Keren? La Torah no faló en Shor que es con Keren. Entonces tenemos un pasuk sobre el rey Tzidkiya que él hizo chifres de metal, de ferro, y faló, con esos chifres, voy a lingoach, a cifrar a Aram. Entonces vemos aquí que el verbo lenageach se refiere a través de los chifres. Entonces cuando la Torah faló que Igah es con los chifres, entonces eso es Keren. Veo más o más prueba, mejor solo a darlo, de carne rehem carnab, baem amim y en agah avdar avseares. Conocemos el pasuk en Bezot HaBerajá, donde también está escrito el verbo yenagah, con kerem, con chifres. Mai Beomer, pregunta que ¿para qué preciso 2 pruebas? ¿No es suficiente con un pasuk? Vejitema de Betoramed Bekabala lo yalfenant. Tashema, mejor lloró a darlo.
Entonces responde, tal vez vos iba a preguntar que el primero pasú de Vaya Sidkia no es prueba, porque es un pasú escrito nos Nevi'im, en Melachim Aleph. Nevi'im es llamado Dibre Kabbalah. Y una misma de Torah como Shor, que está escrito Kigah Shor etish. Vos quiere interpretar de qué está hablando la Torah. No podemos aprender eso de Nevi'im, Misvot, eso de la Torah, y no de Nevi'im Ketuvim. Por eso dice Shema, un pasú de Besot HaBerajá, que sí está escrito que el Igah es con chifre. La que me la pregunta, no es por causa de eso. No puede ser que precisó Omer por causa de la pregunta que nos da para aprender de Divrei Kabbalah. ¿Por qué? Veay milavu, diloimita bealmahu, de negibha bekerenu. No estamos aprendiendo una mitzvah nova de Divrei Kabbalah. Cuando que falamos no se aprende mitzvah de Kabbalah, una novedad. Mas ahora apenas queremos saber la interpretación de una palabra. La Torah ya faló a ley, que Igah tiene que pagar. No sé qué es Igah, vos se pega un diccionario. Aquí pegamos un paso de la Torah, de Kabbalah. ¿Por qué no? No es una mitzvah nova. Ahí no cabe esa regla que no se aprende mitzvot de Nevi'im. Entonces volta a pregunta, ¿por qué a Baraita precisó hablar dos pesukim? El amado de tema, Kipali Rahamana Bental Muad, Animile Betilosha, Abab Mehobenet, Ima, Kula Muadeti, Tashema, Bejor Shoro, Adarlo. Lo primero pasó, podríamos tener una pregunta. ¿Vos aprende que cifrar? Ligaje con cifre, decir que ya. Mas la se trata de un cifre que es móvil, no fixo en la cabeza del animal. O rey fabricó dos cifres y con eso va a ir y luchar. Es como una arma de guerra. Entonces, no, mismo que sea sin metáfora, me está explicando. Ahí, a Torah cuando faló ki Igah, y vos aprende a decir que con cifre. Tal vez solo con un cifre, que una persona segura un cifre más. Ahí está falando que Igah Shor, dice así. Si un boy seguró un cifre de esos, de ferro, en la boca de él, y fue machucó, ahí pagaría. Mas, o cifre natural de él que está en la cabeza, tal vez no paga. Por eso precisó hablar el segundo paso, Bekarne Rehem Karnav, que está hablando de un cifre mejubar. ¿Y por qué tenía diferencia entre mejubar o no? Así dice, mejubar es normal, es natural, tal vez no debería pagar. Una cosa, un boy que pegó un cifre en su boca y cifró. Certeza, no es común, no es frecuente, entonces eso debe pagar. Mas lo que es normal no debería pagar. Por eso piensa hablar pasuk que afilo un keren mejubar, un chifre en la cabeza del animal, también tiene que pagar. Entonces, esa es oab de keren. Tolada de keren mahi. ¿Cuál es el derivado de keren? Negifá, neshijá, rebizá u be'ita. Entonces, 4 derivados que todos tienen la característica Kavanato leazik, tiene intención de machucar. Negifá, un animal que empuja a otro con su cuerpo. No usó chifre, mas empuja brigando y machucó a otro. Tiene intención de machucar. Es un derivado, porque no está escrito en la Torah, por eso tiene que pagar como ab de keren. Neshijá, morder, mas no morder para comer, morder para machucar. Un animal mordió a una persona o a otro animal. Eso, derivados de keren, porque tienen kavaná leazik. Revitza, deitar, dice Rashi, por ejemplo, elivió utensilios y deitó encima con intención de machucar, de quebrar los utensilios. Porque si fue sin intención, ahí ya sería derivado de regel. Es como un animal que anda y quebró sin querer. Beagita, chutar, o un animal
que da un chute con intención de machucar o de quebrar utensilios es derivado de keren. Entonces, esos son los derivados. Entonces, ahora vamos a ver esos derivados. Kayotze baen o no kayotze baen. ¿Son iguales que keren o tienen otras alajot diferentes? Dice Gemara, antes de hablar que Kayotze baen, pregunta, ¿vos por qué considera negijá un ab? Porque está escrito en la Torah, dice ki igah, negifaname ketiv, ki igof. Tiene otro pasú, cuando habla de un boy que machuca un boy, comenzó hablando ki igof shor ish, el shor reu bamet. Después habla, o no da ki shor nagah umitemor shishon. Comenzó con negifá y terminó con negijá. Entonces, si está escrito ki igof, ¿por qué vos no dices que negifá, que es empujar un cuerpo con otro, es ab, ya que está escrito en la Torah? Responde, hay negifá, negijai. Ese ki igof de Torah no se trata de empujar con el cuerpo, está hablando de shifrar, es un sinónimo de shifrar. ¿Y de dónde sabemos? De Tania, como dice Bareta, pataja katube negifá, besiem benegijá. O pasó, comenzó ki igof y terminó diciendo ki nagah. Lo maleja, soy negifá, soy negijá. Para decir que es la misma cosa. Nesedin, normalmente negifá es empujar, ahí sobre todo la da. Mas negifá de pasuk está hablando de shifrar. ¿Y por qué mudó de lenguaje? Más shenaga Adán, distiv ki igah, más shenaga beba, distiv ki igof. Cuando habló de shifrar una persona, está escrito ki igah shoret ish. Usó el lenguaje de shifrar, de igah, que es con keren. Y cuando habló de animales, con animales, habló ki igof shorish et shoreu. ¿Por qué mudó? Adam de itle mazalá ketiv ki igah. Bema de ledle mazalá ketiv ki igof. A persona tiene mazal. Mazal, dice Rashi, que él sabe se cuidar de no ser perjudicado. Él tiene un instinto mayor que un animal para tomar los cuidados que otro no me machuque. A persona no, el animal no tiene mazal. Otro pirush, Rashi en Maseje Shabbat Nungimal Abunbet explica, mazal es un malach que acompaña a persona. Ki malachá v'savelach, dishmorcha bechol derajeja. Un malach acompaña y cuida, protege a él, y ese es un mazal. La persona tiene protección de un malach y un animal no tiene protección. Por eso, ya que la persona está más protegido o se cuida más, precisa falar ki igah. Igah indica shifrar con más fuerza. Más que igof, mismo cuando explicamos que shifrar es de una manera más leve. Con chifre más sin fuerza. No precisa fuerza porque estoy shifrando a otro animal que también no tiene esa protección. Por eso que mudó. ¿Y qué alajá aprendemos de eso? Solo porque uno se cuida más y uno precisa más fuerza que otro, vamos a mudar el lenguaje. Mita gabojeka mashmalam, de mual adam, ebe mual a behemá. O mual a behemá, lo ebe mual a adam. Aprendemos un alajá. Y aquí ya aparece por primera vez el termo muad. En keren existe tam y muad. Soy en keren un animal que shifra. Si shifró por primera vez, a Torah dice paga a mitad de lo perjuicio. Eso es llamado shor tam. Tam es manso, se dice. Cuando ainda no es un animal que usted conoce a él como provocador, que gusta de shifrar. Y las primeras 3 veces es llamado tam y paga a mitad. A cuarta vez ya paga completo. Eso es muad. Ahora, ¿qué acontece si él shifró 3 veces, más shifró animales? Nunca shifró una persona. A cuarta vez shifró una persona. Ahí es llamado tam, porque un animal que acostumbra a shifrar otros animales, para él es más fácil que shifrar personas
que tienen esa shemirá que falamos, que tienen mazal. Por eso, muad la behemá no es muad la Adam. Si él ficou muad para cifrar animales, ainda en relación a cifrar pessoas, etam, y va a pagar a mitad. Ahora, si ya cifró 3 pessoas, a cuarta va a pagar completo. Ahora, si esa cuarta cifró un animal, también va a pagar completo. Mismo que el primer animal que cifra. Por kol shiken, si es tan bravo que cifra pessoas, certeza que cifra animales. Eso que dice aquí, muad la Adam, si ya ficó muad de cifrar 3 pessoas, es muad para behemá también. O muad la behemá, si ficó muad para cifrar 3 pessoas, lo debe muad, 3 animales, lo debe muad la Adam. Vamos a ver en Perek Revi'i si tiene diferencia a especie de animal. Cifró otro buey o un camelo, existe también, tiene que ser la misma especie 3 veces o puede ir acumulando. Todo eso vamos a ver en Perek Revi'i. Los primeros 4 perakim tratan de esos 4, de los abones de Kin relacionados al buey, de Shen, Keren, Shen y Regel. La mayoría de los perakim en Keren, Perek Sheni va a hablar de Shen y de Regel y de esos derivados. Ahora que llegamos a ese punto, ya entendimos cuál es Avot y Atoladat de Keren. Atoladat de Keren, Kayotze Baem o no. Más antes pregunta, Neshijá, Tolda de Shenhi. ¿Por qué vos decís morder es derivado de Keren? Morder con la boca. Debería ser derivado de Shen, que está mordiendo. Lo, Shen y Shanale Zeka. Ha, Enanale Zeka. ¿Cómo se explicamos? Shen es cuando come para tener provecho. Morder sin tener provecho no tiene nada. Entonces, con Kabanale Azik es derivado de Keren. Revisau beitá, toda de regeli. Chutar es con OP. Entonces debería ser derivado de regel, que es con OP cuando pisa y machuca. Lo, regel es de kamatsui. Cuando anda y pisa, eso es una cosa natural, frecuente. Hane, él es de kamatsui. Mas aquí está falando que chutó con intención de machucar. Por eso es que ella, todo tembla que yo se va a llamar a papá, ajaya. Entonces ahora vamos a ver los derivados que faló a papá, que algunos no son iguales que los abots. Ajaya, ¿sobre cuál se refiere que no es igual a abot? Y lema ajane, si es sobre los abot de Keren, los toldos de Keren que no son iguales a ab, Maishena Keren de Kabanato Leazik, Umamoneja Shmirata Aleja. Anename Kabanato Leazik, Umamoneja Shmirata Aleja. ¿Por qué va a tener diferencia? Keren, cifrar, tiene intención de machucar y el dueño es responsable de cuidar a su animal y por eso tiene que pagar. También los derivados, empurrar o morder, también es con intención de machucar. El dueño debe cuidar y debe pagar. Entonces, la ley es la misma. No es sobre eso que faló la papá. En la toldad de Keren, que Keren. Entonces concluimos, los derivados de Keren son las mismas leyes de Keren. Mexicama, Rapapá, Hashem Barregel. Rapapá, que faló que tienen toldad diferentes, que Oab se refiere sobre Shen o Regel, que vamos a ver a mañana.